Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Julián Patiño, consultor técnico de Manas Engine para LATAM. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión de la serie de webinars de Item Smart, en el cual nos enfocaremos en empezar a entender los procesos de gestión de eventos. La metodología que utilizaremos será de 50 minutos de exposición sobre nuestro temario propuesto y 10 minutos para la aclaración de dudas, las cuales nos las pueden hacer llegar por el panel de Questions and Answers o preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior central de la plataforma. De igual forma, este webinar estará siendo grabado y les será enviado a los correos que han sido registrados previamente y lo podrán previsualizar de igual forma en nuestro canal de YouTube. Durante esta sesión nos enfocaremos a dar visibilidad y a dar inicio a lo que es el entendimiento de la gestión de eventos, determinando la importancia de los umbrales, la gestión de alarmas y la gestión de fallas con Op Manager Plus. Recordemos que en la sesión anterior observamos los distintos tipos de monitoreo disponibles y los distintos protocolos que nos ayudan a realizar el descubrimiento. Ahora, eh, razón por la cual, revisando el modelo de madurez de Gartner, el cual les comenté sería de vital importancia durante estas 3 sesiones, vimos ese primer nivel totalmente reactivo y cómo el hecho de contar con una herramienta de gestión de eventos no es suficiente si no entiendo la naturaleza del comportamiento de mi infraestructura y los servicios que tengo desplegados. Entonces, la razón es poder generar la forma más óptima de empezar a generar ese valor agregado, lo cual representa empezar a moverme hacia un ambiente de proactividad. Ahora, revisando el alcance de esta sesión, empezamos a encontrar algunos términos que iremos profundizando a lo largo de la sesión, desde lo más básico, que es la interpretación de qué es un evento, cuándo un evento se transforma en un incidente, cómo puedo reducir el impacto para recuperar un servicio, adicional, de qué forma puedo dar visibilidad de lo sucedido a las áreas resolutoras y áreas interesadas o stakeholders, y cómo, conforme voy conociendo el comportamiento de mi infraestructura y la manera en que se resuelven los incidentes, puedo implementar una base de datos de conocimientos que me permiten implementar procesos de remediación más rápidos y generar automatización mediante Op Manager y tener una mayor visibilidad y control haciendo uso de nuestro add-on de Network Configurations Management. Ahora, ¿por dónde podemos empezar? Debemos familiarizarnos con los conceptos que observaremos a continuación, que nos darán una idea de cómo gestionar eventos, incidentes y sus respectivos procesos. Entonces, vamos a revisar qué es un evento y en qué se diferencia con un incidente y en qué momento un evento se puede transformar en incidente. Revisaremos qué es un umbral y cómo podemos configurarlo. Revisaremos los tipos de alarmas dentro de Op Manager, los distintos métodos de notificación de acuerdo al nivel de criticidad que se presente al haberse generado un evento o un incidente. Vamos a revisar cómo gestionar una falla. Vamos a generar una base de datos de conocimientos con la ayuda de la integración que tenemos con nuestra herramienta de IT Service Management, Service Desk Plus. Revisaremos una parte de automatización mediante workflows y finalmente obtendremos el control de nuestros dispositivos con la ayuda del add-on específico de Network Configurations Management. Como podemos observar en la diapositiva, vamos a hacer uso de nuestra herramienta de Op Manager Plus, que como ustedes observan, nos permite tener un control total sobre toda la infraestructura tecnológica de acuerdo a, a lo que necesitemos implementar. En el día de hoy vamos a utilizar la parte de Op Manager y la parte de Network Configurations Management. Ahora, para poder dar entendimiento a esto, procederemos a dar paso a nuestra plataforma de Op Manager para revisar a profundidad cada uno de estos conceptos. Lo primero, vamos a ir al panel de alarmas eh, y vamos a revisar cada uno de esos conceptos. Escogemos un evento en particular
Y en este caso, nosotros podríamos definir un evento como un cambio en el comportamiento normal de nuestra infraestructura, pero que no afecta la operación de la organización y sus objetivos de negocio. Por lo cual, ahora, para llevar este concepto al entendimiento específico, nosotros podríamos determinar que este mensaje en el cual verificamos de que el backup de la configuración de este dispositivo específico ha fallado, pero podemos ir directamente al mismo, eh, haciendo uso de la conexión específica por el Command Line Interface del dispositivo, podemos tratar de conectar específicamente con el mismo. Bueno, acá específicamente revisamos un segundo. Aparentemente vamos a tratar de conectar a otro dispositivo en particular. Permítanme un segundo. Escojamos otro dispositivo en el cual el concepto que les quiero expresar es que en este caso podemos verificar de que el hecho de que haya fallado el backup de la configuración no implica que no tengamos acceso al dispositivo, a los distintos dispositivos que se están presentando. Entonces vamos a escoger otro dispositivo en particular. Vamos a tratar de accederlo desde la parte de Config Management. Escogemos uno en particular. Tratamos de conectarnos. Y como podemos observar, tenemos acceso al dispositivo. Si corriéramos un comando en particular, podemos evidenciar que nos muestra las rutas específicas y en cierta forma la labor para la cual ha sido implementado este dispositivo, que es brindar labores de enrutamiento a otros dispositivos, la labor la está realizando sin haberse afectado el servicio. Entonces, este es el concepto principal en el cual podemos determinar lo que es un evento. En contraparte, un incidente, a diferencia del anterior, sí logra afectar negativamente la organización por una afectación grave del servicio o una caída total del mismo. Entonces, tomemos la misma representación de que este dispositivo por X o Y motivo ya no lo pudiéramos acceder de alguna forma, por lo cual ya las labores de enrutamiento para las cuales está establecido ya no las podría realizar, lo que nos da la interpretación de que hay una afectación o una caída. Este sería el principal concepto que debemos mantener cuando un evento se puede transformar en un incidente. Ahora, mediante Op Manager vamos a revisar cómo por medio de la configuración de umbrales podemos apoyarnos en esta herramienta para definir los límites en el cambio del comportamiento de los parámetros que estamos monitorizando en los dispositivos y en este caso obtener una visibilidad que nos dé la capacidad de actuar proactivamente ante cualquier situación y tratar de reducir el impacto que estos eventos o incidentes puedan ocasionar en nuestra infraestructura tecnológica. Ahora, si recordamos en la sesión anterior, cuando visualizamos la parte de plantillas, eh, vamos a la parte de configurations, device template, podríamos entrar a revisar los distintos monitores que podíamos configurar en cada uno de nuestros dispositivos, en lo cual hacía referencia a una base de datos de MIPS y los OIDs en particular hacían referencia a las características específicas que estamos monitorizando, por lo cual nosotros podríamos tal vez entrar en alguno de los dispositivos en particular, escoger uno cualquiera. Vamos a entrar en uno de ellos, verificamos la parte de los monitores específicos, cargamos esa parte en particular y en el momento que vamos a entrar a hacer la configuración de cada una de esas umbrales específicos, lo podríamos hacer, vamos a tomar el ejemplo de la utilización de memoria, en la cual, como vemos aquí en la parte de thresholds o umbrales específicos, podríamos entrar y vamos a validar 4 aspectos en particular o niveles que nos muestra la herramienta para configurar. Debemos tener en cuenta
de que en estos cuatro campos, como los podemos agregar un valor específico, pero los valores que utilizaremos para este ejemplo puede que no apliquen para todos los casos. Recordemos que en una empresa un valor puede representar un nivel de atención para una empresa, pero puede representar un valor crítico para otra. Para el caso de este ejemplo en particular, podríamos tomar que para nosotros un nivel de atención podría representar un 80%, un nivel de problema podría equivaler a un 90%, un valor crítico podría equivaler a un 98%, lo cual nos está indicando que ya está próximo a la caída de un servicio, y el valor derramado, lo que indica que en qué momento puede la herramienta interpretar de que ya está regresando un valor normal de su funcionamiento, podría ser un ítem anterior a lo que es el nivel de atención. Aquí para este ejemplo vamos a tomar 79 y le vamos a dar 6. En el momento de que guardamos este parámetro, como podemos observar, hemos habilitado un umbral específico para esta característica, pero entonces deberíamos hacer lo mismo en todos y cada uno de los valores de configuración por este dispositivo y repetirlo en cada uno de los mismos. Como sabemos, este webinar está enfocado en entregar las mejores prácticas, por lo cual esta no sería la manera más eficiente de configurar los umbrales y establecer los valores en cada uno de los dispositivos, razón por la cual ahora sí regresamos a la parte de Settings, Configurations, Device Templates, y como observábamos anteriormente, Op Manager nos ofrece cerca de 10.000 plantillas en las cuales podemos agrupar las características específicas y hacer solamente un proceso de configuración de los umbrales por la agrupación de los dispositivos que necesitamos. Y posterior a ello, esas configuraciones que generemos, que como lo observamos es muy fácil de habilitar o deshabilitar alguna característica, y posterior a ello, en la parte de Edit Thresholds o umbrales, entrar a hacer una única configuración por todo ese grupo de dispositivos que nos heredará todos esos umbrales específicos al grupo de dispositivos que estén configurados. Regresando a la parte de los templates, como podemos observar, ya hay 18 dispositivos que están dentro de la categoría de router Cisco de la serie 37000 que tienen preconfigurada todos los umbrales específicos por cada uno de los sensores de monitoreo que tienen cada uno de ellos. Ahora, vamos a regresar un momento a la presentación para que podamos observar los distintos puntos que vamos a seguir profundizando a lo largo de la ponencia. Aquí regresamos nuevamente. Como podíamos observar, la parte de los ítems, ya hemos observado qué es un umbral y cómo configurarlo. Ahora, lo siguiente que debemos tener en cuenta cuando hemos configurado los distintos tipos de umbrales es que todo va a llegar a la parte de alarmas. Cada vez que se viola un umbral específico, nuestra herramienta de Op Manager nos muestra en el panel de alarmas todos los distintos eventos que posiblemente también se pueden transformar en incidentes dentro de nuestra plataforma. Por lo cual, vamos a revisar de qué forma podemos gestionarlos. Vamos a entrar en un ítem en particular y el siguiente parámetro que vamos a revisar son los distintos métodos de notificación que nos genera la herramienta. Entonces, lo principal, vamos a entrar a la parte de configurar notificaciones y observamos que Op Manager nos ofrece múltiples métodos de notificación, los cuales los podemos adaptar de acuerdo al nivel de criticidad que tengamos en nuestra plataforma. El principal es poder generar un correo electrónico a un administrador o lista de distribución de las personas que estén encargadas de gestionar dichos dispositivos, en el cual, como podemos observar, generando el asistente, él nos va a tomar las variables específicas de cada uno de los ítems que se han visto afectados en cada uno de los parámetros de configuración y es lo que nos va a agregar dentro del cuerpo o el contenido del correo. También podríamos habilitar un servicio de envío de SMS o email basado en SMS, en el cual debemos contratar un servicio adicional con un service provider para que nos transforme un correo en un mensaje de texto y posterior a ello sea enviado a un teléfono celular o listado de teléfonos
de las personas encargadas de lo mismo. Ahora, nosotros, como enfocamos todo esto hacia una mejor práctica, la gestión de servicios de TI nos recomienda que la mejor forma para poder gestionar cuando un evento se transforma en un incidente es la generación de un ticket, por lo cual nosotros tenemos una integración nativa con nuestra herramienta de ServiceDesk Plus, como lo podemos observar. Nosotros podríamos entrar a revisar eh, toda la parte de lo que hace referencia a configurar la categoría específica de el nivel de afectación. De acuerdo a los parámetros establecidos, podríamos escoger una prioridad, que en este caso, esto es uno de los valores agregados que nos da la integración con una herramienta de IT Service Management, poder medir la priorización para recuperación del servicio de acuerdo a los SLAs o acuerdos de niveles de servicio que tengamos en la organización. Podemos escoger un técnico específico que tengamos asignado dentro de nuestro pool para poder atender el incidente y las demás características específicas. Ahora, vamos a tener en cuenta de que esta es la mejor práctica para hacer el seguimiento de un incidente. Pero como les comentaba al inicio de la ponencia, la mejor forma de gestionar algunos tipos de eventos o alarmas, como indicábamos al principio, cuando más que todo hace referencia a los niveles de atención, en todos los casos debemos recordar que algunos componentes de nuestra infraestructura tecnológica, algunos de los parámetros como pueden ser la utilización de memoria o el procesador, en algunos casos puede pasar del nivel de atención y regresar a la normalidad en fracciones de segundo o realizar ese mismo proceso 100, 200 o 500 veces al día en ese mismo elemento, por lo cual lo más eficiente en este caso no sería ni llenar el buzón de correo de nuestros administradores, ni generar una cantidad de tickets específicos por el cambio de este aspecto en particular, más que todo para los niveles de atención. Razón por la cual lo más eficiente en este aspecto sería generar una alarma de tipo web, que como observamos en este panel en particular, vemos el asistente de configuración, lo vamos a revisar este mismo panel, pero desde de esta parte para ver lo que ya tenemos preconfigurado. Vamos a la parte de settings, notifications. Aquí como podemos observar ya tenemos un web alarm attention, que si observamos en la descripción nos lleva al mismo asistente que estábamos anteriormente y vamos a explicar cómo sería este procedimiento. Primero, seleccionamos todos los tipos de usuarios que tenemos para generar este tipo de notificación. Este sería la alarma sonora que en este caso generaría para que la persona, el técnico o analista que está encargado de esta infraestructura sepa de que se está presentando un acontecimiento. Le damos Next. Ahora, muy importante este aspecto, él nos permite escoger distintos tipos de criterios. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es cuando una regla de umbral ha sido violada, y en el aspecto específico que debemos tener en cuenta es que solo aplica para los niveles de atención. No aplica ni para servicios caídos, problemas o críticos, solamente para los niveles de atención. Le damos Next. Aquí escogemos de que esta regla va a aplicar para todos los dispositivos que tengo dentro de mi infraestructura. Le damos Next. Dentro de los parámetros de generación, verificamos de que esta alarma se dispare un minuto después de ocurrir el evento. Le damos Next. Acá nos va a mostrar una sumarización de todo lo que va a realizar este web alarm, a quién le va a notificar, el esquema, que va a ser en un esquema 24/7, siempre va a tener en cuenta estos parámetros y sobre todo los dispositivos. Cuando le damos Save, ahora podemos tener en cuenta de que esto aplicaría y cada uno de los analistas lo verificaría en esta parte, en la campanita que encontramos en la parte superior lateral derecha. Aquí empezaríamos a ver las notificaciones cuando cambia el estado en el nivel de atención de un evento en particular. Esta es la forma más eficiente para poder evitar que nos llenemos de correos o de tickets cuando no es necesario. Ahora, como pudimos observar, vimos la parte de generación de un ticket, la parte de gestión de alarmas, pero ¿qué pasa cuando en determinado momento, como podemos observar aquí regresando al panel de alarmas,
pasa un evento en particular, como por ejemplo que puede ser un dispositivo totalmente caído dentro de nuestra infraestructura, que puede ser un servidor o puede ser un servicio crítico de la organización, que en muchos casos requiere de la atención en particular de múltiples áreas para generar la validación específica de qué es lo que está sucediendo. Entonces, nosotros regresando a la parte de las notificaciones, en este caso les quiero mostrar la integración específica que tenemos con Slack. Permítanme un segundo. Le vamos a dar Add Profile. Como podemos aquí en la opción de chat, Slack es una herramienta que nos permite generar canales de comunicación para que mediante un chat interactivo múltiples analistas, administradores puedan entrar a intervenir en la revisión de un elemento, una indisponibilidad, un incidente o una caída del servicio. Aquí nosotros básicamente podemos generar cuál es el canal que vamos a utilizar para generar la comunicación. Aquí él nos tomaría todas las variables específicas del elemento que se ha visto afectado. Le daríamos Next. Aquí es necesario o es recomendable utilizar Slack más que todo para los eventos críticos, problemas, no tanto para los niveles de atención. En este caso lo vamos a aplicar para cuando un servicio está caído. Le damos Next. Aquí vamos a seleccionar el criterio en particular. Cuando un dispositivo esté caído, hasta en un tercer pooling, que como recordemos en la primera sesión, pooling es la cantidad de veces que nuestra herramienta trata de alcanzar cada uno de sus componentes o elementos que está monitoreando, que hacen referencia a un OID en particular, para poder tener en cuenta estos aspectos. Entonces le damos Next, seleccionamos toda la cantidad de dispositivos hacia los cuales queremos agregar o aplicar esta política, le damos Next, le decimos que después de un minuto de que se genere el evento, vamos a disparar este tipo de alerta y la creación del canal, y como observábamos también en la parte anterior, nos muestra una sumarización de todo lo que va a hacer. Nosotros le damos Save, acá le podríamos colocar un tipo de descripción, incidentes presentados, y le damos Salvar. Como podemos observar aquí, ya nosotros tenemos una integración con Slack. Cada vez que generamos un evento de estos, aquí vemos que nos genera un canal de comunicación a lo que se denomina incidentes de infraestructura. Vemos de que podemos integrar a los distintos miembros de ese grupo que hayamos realizado el proceso de configuración, y desde acá podemos empezar a interactuar para hacer un análisis desde la parte de redes para ver si básicamente la pérdida de gestión está relacionada a un tema de networking, para que se integren los administradores de virtualización o de sistemas operativos para ver si el problema está propiamente enfocado al funcionamiento del servidor, o si es en una aplicación específica para que se conecte el administrador de la aplicación, el administrador de la base de datos, y como pueden observar, acá podemos interactuar, agregar documentos, generar una interacción más amplia. Aquí se pueden unir también los técnicos de monitoreo, en los cuales pueden indicar cuál es el número de tickets que se ha generado para atender este incidente, y nos da un nivel de proactividad para recuperar el servicio. Recordemos que por buenas prácticas de TI se recomienda que siempre la prioridad cuando se presenta un incidente sea recuperar el servicio lo más pronto posible. Con la integración que tenemos con Slack podemos lograr un mayor nivel de visualización. Ahora, regresando a nuestra ponencia, como pudimos observar, de esta forma podemos gestionar los distintos tipos de fallas de acuerdo al nivel de criticidad, desde lo más específico, cuando se puede presentar propiamente una alarma de tipo de notificación, el conducto regular que deben seguir todos los elementos o incidentes cuando se presentan a través de nuestra mesa de servicios con la creación de un ticket, y por medio de Slack generar grupos o canales de comunicación para que puedan interactuar múltiples grupos que pueden estar también localizados en múltiples locaciones, y poder tener una recuperación del servicio lo más pronto posible. Ahora,
como podemos observar, el siguiente punto o ítem es generar una base de datos de conocimientos. Esto sería el siguiente punto en particular que debemos tener en cuenta, ya que como podemos observar, el atender los distintos incidentes nos da cierto nivel de expertise en el manejo de la herramienta. Entonces, aquí en la parte de las integraciones, vamos a revisar nuestra integración con ServiceDex Plus. Vamos a abrir esta conexión con nuestra herramienta de ServiceDex y lo que vamos a revisar en particular es el panel de soluciones. Haciendo uso de una herramienta de IT Service Management como lo es ServiceDex Plus, podemos empezar a generar una base de datos de conocimientos con los procedimientos que deben utilizar nuestros técnicos o analistas de monitoreo, que nos da un nivel de expertise o capacidad de resolución cuando un incidente con similares características se ha presentado en la antigüedad y en el cual tenemos notificado cuáles son cada uno de los pasos que debemos realizar para recuperar el servicio. Entonces, esto es uno de los valores agregados que nos da la integración con una herramienta de IT Service Management. Adicional a esto, que todos los ítems de configuración que creamos dentro de Manager Plus también van a alimentar nuestra CMDB dentro de ServiceDex, que nos van a dar un mayor nivel de visibilidad en cuanto a cómo es el relacionamiento de cada uno de los elementos de nuestra infraestructura asociados a un proceso, a un servicio, quiénes son los responsables de los mismos y adicional a esto poder tener una visión de nivel gerencial para entender cuál es el nivel de impacto a nivel de la organización cuando uno de nuestros elementos falla dentro de la misma. Entonces, esta sería la forma como podemos tener una mayor gestión en ese aspecto. Ahora, conforme vamos conociendo la infraestructura y vamos automatizando dichos procesos como lo revisábamos anteriormente, lo siguiente para poder dar un siguiente paso a ese nivel de proactividad sería empezar a automatizar, a generar automatización mediante workflows. Vamos a revisar a profundidad este elemento. Entonces vamos a la parte de workflows. Específicamente, si definimos el concepto, eh, un workflow en particular hace referencia a un flujo de trabajo que me permite indicarle a un manager una serie de pasos, en particular para recuperar un servicio, levantar un proceso o reiniciar un dispositivo cuando ciertos criterios suceden dentro de mi infraestructura y yo conozco predeterminadamente cuál es el paso a paso de cómo restaurarlo, que como observamos en la parte anterior, para eso es la parte en la cual estamos alimentando nuestra base de datos de conocimientos haciendo el uso de ServiceDex Plus, por lo cual ahora vamos a revisar de qué forma trabaja un workflow. Vamos a escoger uno que ya tenemos preconfigurado para este ejercicio. Básicamente la temática es muy simple. Yo puedo configurar un flujograma sin tener mayores conocimientos en lenguajes de programación. Como ustedes pueden observar, aquí me muestra un diagrama de flujo de cuáles son los pasos a seguir para generar la recuperación de un servicio. Él me muestra distintos tabs específicos dentro de los cuales yo puedo hacer validaciones a dispositivos, puedo hacer validaciones sobre servicios de Windows, validaciones sobre procesos, sobre URLs o servicios que están desplegados en particular, hacer validaciones en folders o archivos en particular. Simplemente es tan sencillo como escoger el elemento y hacer un drag and drop sobre el ítem sobre el cual vamos a generar el procedimiento y él nos va a empezar a preguntar una serie de procesos. Entonces vamos a conocer cómo reiniciar en este caso el servicio de Tomcat que está desplegado sobre un servidor cuando se presenta una falla. Entonces, lo primero es escoger qué validación vamos a generar dentro del dispositivo. Observando aquí en la descripción, en la parte de edit, vemos de que lo primero que va a realizar es un ping al servidor donde está alojado el servicio. Vamos a escoger de que va a ser este servidor en particular. Él nos va a mostrar todos los dispositivos que tenemos monitorizados dentro de nuestra herramienta. Escogemos este ítem en particular. Este es el número de solicitudes, la longitud del paquete y el timeout que va a tener en cuenta para enviar ese ping y validar de que la IP asociada al servidor esté disponible. En este caso no va a ser retries en los intentos. Le damos OK.
Si vemos de que el servidor nos está respondiendo a ping, podemos seguir al siguiente elemento, que es listar todos los procesos que están dentro del servidor. En caso contrario, podríamos aquí, en caso de que no, programar una acción, por ejemplo, de ser posible, que puede ser tratar de reiniciar propiamente el servidor cuando, digamos, puede estar alojado en una máquina virtual o propiamente en un servidor físico, pero siguiendo el flujograma de lo que ya está establecido, tengamos en cuenta de que el servidor sí nos responde a ping, vamos a verificar el listado de procesos que están disponibles sobre el mismo servidor. Como podemos observar, es el mismo que estábamos utilizando al principio. Ahora, la siguiente tarea es validar si el proceso en el cual nosotros estamos enfocados en hacer la recuperación está disponible. Entonces, acá vamos a hacer el test del proceso, es el mismo servidor, y vamos a revisar los distintos procesos que están disponibles dentro de ese servidor. Él se va a conectar al dispositivo y, como ustedes pueden observar, nos muestra todo el listado de procesos que están disponibles. Para nuestro ejemplo en particular, es el servicio de Tomcat 7. Nuevamente lo vamos a seleccionar rápidamente acá dentro del listado. Aquí hacemos una revisión rápida del mismo. Acá ya lo acaba de ver, Tomcat 7. Entonces, él estos parámetros del pad y los argumentos nos los agrega por defecto. Entonces, identifica cuál es el proceso que deseamos iniciar. Él nos lleva por defecto a la ruta donde está instalado el servicio, a la carpeta de los binarios y al punto .exe, que en cierta forma va a reiniciar el servicio y le va a enviar al sistema operativo los siguientes argumentos para poder reiniciar el mismo. Aquí le daríamos OK y finalmente la tarea final sería reiniciar el proceso, que es que le aplique los argumentos que encontró en el listado anterior para poder hacer una recuperación del servicio. Como ustedes pueden observar, de esta forma nosotros podríamos empezar a automatizar algunas de las tareas fundamentales sobre las cuales ya tenemos pleno conocimiento de cómo reiniciar el servicio y que nuestra herramienta de App Manager nos pueda ayudar en este proceso. Nosotros podemos hacer este proceso de automatización tan simple o tan complejo como nosotros lo quisiéramos desarrollar. Recordemos que en algunos casos, algunos administradores tienen que aplicar alguna serie de scripts o pasos adicionales para poder generar ese proceso. Nosotros en la parte de External Actions podríamos adjuntar un script que plenamente ya ha sido desarrollado o configurado, que se utiliza siempre para la recuperación de determinado servicio o proceso. Lo podríamos agregar al flujograma para que App Manager lo tenga en cuenta dentro de este proceso. Y finalmente, si ninguno de estas acciones soluciona, podemos en cualquier momento de los pasos de este flujograma ejecutar la generación de un ticket o enviar un correo específico para darle visibilidad al administrador y que entre a intervenir en la recuperación del servicio. Entonces, de esta forma, nosotros podríamos empezar a dar un nivel mayor de proactividad y recordemos que siempre el fundamento de la gestión de servicios de TI es recuperar los servicios lo más pronto posible. Ok, ahora, teniendo en cuenta esto en particular, ahora vamos a entrar a profundizar. Bueno, acá creamos el workflow, pero ¿cómo lo podríamos asociar a una alarma específica? Entonces, nuevamente vamos aquí al panel de alarmas. Escogemos uno de los eventos en los cuales quisiéramos asociar un workflow específico. Entramos en la descripción y le podemos dar ejecutar workflow y él nos va a mostrar los workflows que tenemos ya creados o configurados para generar y ejecutar esta acción. De esta forma es como funcionaría esta parte dentro de nuestra herramienta de App Manager Plus. Ahora, vamos a mirar nuestro siguiente tema, que es la parte de obtener control de nuestros dispositivos con nuestro add-on de Network Configurations Management. Como ustedes pueden observar, todo esto lo estamos generando desde una sola consola. Nosotros podemos tener la visualización de todos los eventos que sean a nivel de servidores, de virtualización, de networking,
eventos que se pueden generar también a nivel de la capa de aplicación. Todo esto lo podemos observar lo vamos a ver a profundidad en nuestra última sesión, cómo trabaja nuestra consola unificada para tener esa visión holística 360 grados, que lo vamos a ver en esa última sesión. Pero ahora, haciendo el uso de nuestro add-on específico de Network Configurations Management, vamos a entender cómo podemos tener un control sobre la gestión de nuestros dispositivos de la siguiente forma. Lo primero, vamos a entrar a la funcionalidad de Config Management. Escogemos un dispositivo en particular y vamos a empezar los distintos valores agregados que nos da este add-on en particular en cuanto a la visualización de nuestra infraestructura. Lo primero, en la parte de Config Details, podemos empezar a entender un poco sobre el control de acceso a nuestros dispositivos. Como ustedes observan, aquí la herramienta nos muestra todos los tipos de conexiones autorizadas y no autorizadas dentro de nuestra herramienta. Aquí podríamos entender específicamente si alguien está utilizando conexiones a nuestros dispositivos que no hayamos previamente generado dicha autorización. Eso es uno de los principales puntos de valor que nos entrega la herramienta. ¿Y cuáles podrían ser esas conexiones autorizadas o no autorizadas? Cuando nosotros vamos a la parte de Settings, General Settings, en User Management, nosotros todos los usuarios que tengamos configurados dentro de nuestra herramienta es lo que va a interpretar Op Manager mediante Network Configurations Management como usuarios autenticados o con permisos de conexión. Los demás los va a tomar como conexiones no autorizadas. Entonces, aquí podemos empezar a tener un principal punto de valor, ya que, como observábamos en otros ejemplos en particular, podemos utilizar nuestra herramienta para dejar de utilizar software de terceros, como puede ser un PuTTY o un Secure CRT, para poder conectarnos a nuestra infraestructura y aplicar configuraciones o cambios específicos dentro de nuestra infraestructura, haciendo uso propiamente de Op Manager. Ese sería uno de los principales valores agregados que podemos encontrar con la funcionalidad de Network Configurations Management. Ahora, otro punto muy importante, la parte de Firmware Vulnerabilities. Aquí podemos hacer un análisis del iOS en particular, sistema operativo firmware que corre cada uno de nuestros dispositivos, y la herramienta nos va a mostrar específicamente si existe algún tipo de elemento que pueda generar una falla específica que pueda ser explotada y generar un incidente en particular. Como ustedes pueden observar, nos muestra el nivel de criticidad en cuanto al nivel de severidad presentado y nos hace referencia a una serie de documentación específica para poder remediar los eventos específicos de lo que tengo programado dentro de mi infraestructura. Pero ¿cómo lo logra esto nuestra herramienta? Entonces, aquí podemos observar de que cuando agregamos un dispositivo a Network Configurations Management, vamos a la parte de Network Config Management. Aquí vemos toda la parte de Firmware Vulnerabilities. Y si ustedes observan, aquí tenemos un botón de sincronización en el cual, como podemos observar, la herramienta, cada determinado tiempo que nosotros podemos agendar de forma específica, cada cuánto se conecta a nuestra base de datos principal para descargar actualizaciones en cuanto a los distintos iOS en particular, lo tenemos programado para que realice esta tarea rutinaria todos los días a las 3 horas. Podríamos también darle un update now en este momento, y como ustedes observan, genera una sincronización en línea para mantener actualizado este proceso. Este es otro de las grandes funcionalidades que nos entrega Network Configurations Management. Ahora, siguiendo el mismo ejemplo y la ruta específica de lo que estábamos revisando, entramos nuevamente al dispositivo y en la parte de Hardware Detail, como podemos observar, nos va a mostrar información relevante en cuanto a los datos propiamente de nuestro servidor o dispositivo de networking. Esto es una de las principales tareas que en muchas ocasiones tienen que realizar nuestros administradores para poder
generar un control de inventarios en cuanto a los activos específicos de networking, nosotros esto lo podríamos consumir como un reporte específico y automatizar otra de las tareas que tienen los administradores dentro de sus labores. Ahora, otra de las grandes funcionalidades es poder tener un control programado de backup específico en el cual podemos verificar de que nos indica cómo cuándo ha sido la última vez que se ha realizado backup sobre el dispositivo y nos permite automatizar esta funcionalidad de la siguiente forma. Podríamos entrar en la parte de Settings, Network Configurations Management, vamos a la parte de Schedule y vamos a agregar una tarea específica para generación de un backup. Acá, como ustedes pueden observar, ya tengo un proceso de backup configuration. Vamos a entrar a observar específicamente de qué se trata. Nosotros vamos a aplicar la tarea específica de generar un backup de la configuración. Vamos a seleccionar un grupo de dispositivos. Podríamos seleccionar todos los dispositivos que tenemos dentro de nuestra infraestructura, o para estas tareas en particular se recomienda que por buenas prácticas generemos un agrupamiento por tipos de dispositivos para aplicar el backup. Adicional a esto, la herramienta nos va a enviar un correo o un reporte específico con el estado de la tarea en ejecución. Como podemos observar, él nos muestra un encabezado que va a poner en el correo, backup configuración de los routers, para que sepamos específicamente qué tipo de tarea estamos aplicando, y acá podemos resaltar los distintos elementos que podemos tener en cuenta, como por ejemplo, que nos envíe una notificación si hay un fallo en el backup del dispositivo, que excluya configuraciones diferentes que se encuentren dentro del proceso de notificación, que nos reporte si hay cambios en la configuración específica. Todo esto lo podemos programar para que sea una tarea programada y desatendida, que es otra de las principales funciones que debemos tener cuando tenemos una herramienta de gestión de eventos, tratar de automatizar y generar valor agregado en este aspecto y que la herramienta trabaje por sí sola. Le damos Save y nosotros podríamos ejecutar esta tarea en este instante. Está enviando la tarea específica a todo ese grupo de dispositivos y en la parte de Schedule Audit nosotros podríamos revisar, como pueden observar es una tarea in progress, del estado de la ejecución de la misma. Nosotros podríamos entrar a revisar posterior a ello. Estamos revisando una tarea que fue lanzada anteriormente, en el cual nos muestra el reporte de cuántos backups fueron programados, cuáles fallaron, cuáles fueron satisfactorios, y aquí nos da una descripción específica de cuáles son los que han fallado y cuáles se han realizado de manera satisfactoria. De esta forma podemos tener un mayor punto de visibilidad en este aspecto. Ahora, otro de los grandes puntos que podemos encontrar haciendo uso de Network Configurations Management es entrar a validar cambios en la configuración de nuestra infraestructura de una forma gráfica y flexible, sin necesidad de entrar a revisar logs, por lo cual una tarea tan sencilla como simplemente entrar a revisar en el dispositivo y verificar, hacer la comparación. Digamos que vamos a hacer, se presentó un incidente en el cual un dispositivo falló. Vamos a revisar el backup del día anterior versus el backup del día de hoy. Aquí podemos escoger distintos tipos de parámetros de configuración que tengan en cuenta la configuración que está corriendo actualmente en el dispositivo, la configuración que está predeterminada de arranque en el mismo. Y como ustedes pueden observar, de una forma gráfica yo puedo empezar a entender qué líneas han sido borradas, modificadas o agregadas dentro de mi dispositivo. Y de esta forma poder determinar cuál fue la causa raíz de lo que pudo ocasionar en determinado momento una indisponibilidad o un cambio en la configuración. Adicional a eso, Network Configurations Management nos ofrece una serie de compliance específicos que ya vienen precargados con la herramienta a modo de políticas, en los cuales nosotros para nuestros dispositivos de tipo Cisco podemos implementar esta serie de buenas prácticas basadas en Cisco, basadas en HIPAA, que es para políticas basadas en el estándar para la protección de datos en referente a las entidades de salud, controles SOX,
para lo que hace referencia a las empresas que declaran en bolsa de valores y asociarlas a nuestros dispositivos para que nos muestren un nivel de cumplimiento que, como lo observamos a continuación aquí en este ejemplo, nos puede dar un mayor nivel de visualización. Aquí vamos a cargarlo. Compliance and Conflict. Y podemos ver que en ciertos parámetros nuestro dispositivo no está cumpliendo con las políticas específicas de acuerdo a las recomendaciones de Cisco. Como podemos observar, nos muestra el nivel de criticidad y nos indica en qué estamos fallando y cómo solucionarlo. Esto también lo podemos consumir a forma de reportes y nos da un valor agregado también en el aspecto de que cuando nos generan un proceso de auditoría podemos alinear nuestra infraestructura tecnológica de acuerdo a las políticas, de acuerdo a lo que sea el core de nuestro negocio. Y finalmente, otro de los aspectos importantes a tener en cuenta dentro de Network Configurations Management, en la parte de reports, como podemos observar acá, es la parte en la cual nos muestra el end of life y el end of support de cada uno de nuestros dispositivos. Esto se referencia a que en la parte en la que generamos la agregación del dispositivo, él también, dentro de los parámetros de configuración del firmware, nos va a hacer una validación contra el vendor y nos va a mostrar específicamente si algunos de los elementos dentro de nuestra infraestructura ya están fuera de su ciclo de vida o del ciclo de soporte que nos entrega el vendor en particular, y de esta forma nos daría un nivel mayor de visualización para saber si específicamente debemos empezar a generar un proceso de renovación tecnológica en cuanto a los mismos, o si en este aspecto el proceso de hardening en particular que nosotros debemos tener en cuenta va a correr de nuestra parte dentro de nuestra infraestructura tecnológica. Entonces, de esta forma, nosotros podríamos empezar a cumplir de una mayor forma los ítems que tenemos planteados dentro de este ciclo de descubrimiento. Ya como ustedes pueden observar, nos vamos moviendo cada vez más hacia ese nivel de proactividad y eficiencia, que es lo que esperan propiamente nuestras áreas de negocio, nuestras directivas, en cuanto a la gestión de eventos e incidentes dentro de nuestra infraestructura. Ahora, vamos a proceder a la parte de preguntas para poder aclarar dudas que se hayan presentado durante esta sesión. Muy bien, Julián, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Vamos a mirar el tema de las preguntas que han llegado. Nos han llegado muchas preguntas. Muchísimas gracias a todos los asistentes por participar. Iniciamos por una pregunta que hicieron acá, que es respecto a las conexiones vía API, o sea, la capacidad de integración que tendría Op Manager, aparte a lo que tú mostraste en el tema de notificaciones y todo lo demás. Entonces la pregunta es, ¿Op Manager tiene la posibilidad de realizar operaciones mediante API para integrarlo con otros sistemas externos? Claro que Que no sí. sean, por ejemplo, Slack. Ok. Aquí en la parte de integraciones, nosotros podemos ver específicamente que tenemos integraciones nativas con Service Exclude, con ServiceNow, con nuestra herramienta de Applications Manager, que la revisaremos a profundidad durante nuestra última sesión, que es finalmente también esa capa de monitoreo más compleja de todas, ver desde la parte de servicio y orquestación de los procesos, poder entender esa parte. Tenemos una integración propiamente con las mismas, con Alarm One, que es una plataforma que nos permite centralizar todas las alarmas que se pueden generar en todas nuestras plataformas de infraestructura que generen una alarma específica y poderlo observar desde una herramienta determinada. Y es una labor tan sencilla como simplemente en la parte de generar, correr el asistente. Aquí lo vamos a observar en la parte de Settings, Third Party Integration. Podríamos, por ejemplo, generar la configuración contra ServiceNow. Aquí básicamente debemos entregar, es únicamente la URL específica, el username, el password, y aquí nos hace la integración y la sincronización vía API específicamente de tipo REST. De esta forma, como lo podemos observar aquí en el REST API, podemos tomar el parámetro o el hash que nos genera nuestra herramienta en caso de que la otra herramienta no lo solicite para ese proceso de integración del servicio.
De esa forma tan sencilla podríamos empezar a integrar otras plataformas para poder tener un mayor nivel de visualización. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Y obviamente hay una documentación que está pública en nuestra página web, ahí donde inclusive creo que Julián, ahí te pasé un link en el chat aquí de este, del GoToWebinar para que puedas mirar la documentación de las REST API que podemos llegar a obtener, que es todo el alcance de las acciones que se pueden llegar a hacer, todos los get, todos los posts, todo lo que se puede hacer para poder llegar a complementar con otros sistemas de terceros, ¿ok? Entonces ahí está inclusive los códigos de error que van a entregar. Eso nos permite ampliar mucho todo el alcance que tiene un manager hacia otras aplicaciones, ¿ok? Esa es la documentación que ustedes pueden tener. Igual ahora la vamos también a dejar en el chat para todos, ¿ok? Eso es importante que lo tengan. Mira, ahí están todos los métodos que se usan hacia lo que permita API. Bueno, listo. Continuemos con las siguientes preguntas. Estaban haciendo una pregunta ya respecto al módulo de NCM, que era el que estabas vendiendo, el que estabas mostrando de Network Configuration Management. ¿Este producto siempre viene con un manager o lo pueden adquirir por separado? Esta es una muy buena pregunta, ya que como una de las grandes flexibilidades que nos ofrece en cierta forma todas las herramientas dentro del portafolio de Manage Engine, aquí revisando directamente la presentación, si revisamos esta parte, todo esto puede trabajar como una forma sincronizada, todo uno para tener una visión holística de 360 grados, o si mi necesidad en particular va enfocada solamente a cubrir una necesidad en particular, yo también puedo adquirirlo como un módulo independiente. Cuando mi necesidad propiamente o mi punto de falencia dentro de mi infraestructura es poder tener visibilidad sobre el control de la configuración de mis dispositivos, yo podría adquirir solamente este módulo sin ningún tipo de problema. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias. Aclarar también que se licenciaría por la cantidad de dispositivos que se quieren administrar con Network Configuration Management. Y siguiendo también por esa línea, cuando vamos a empezar a administrar los equipos de cómputo, los equipos de dispositivos de red en este caso, perdónenme, ¿es necesario únicamente tener conectividad por SNMP o cuál es el otro requerimiento que debes tener aquí listo para poder empezar a administrar ese tipo de dispositivos? Ok, para Network Configurations Management es sumamente importante también configurar una credencial de tipo SSH con privilegios de administración que nos permitan generar múltiples tareas, como podemos observar aquí. Entramos nuevamente en uno de los dispositivos. Las tareas que realiza la herramienta propiamente sobre cada uno de los dispositivos son múltiples, por lo cual lo primero es tener una credencial que nos permita conectarnos directamente al dispositivo desde el Command Line Interface, tomar ese proceso de backup de la configuración y con base en ello también aplicar los otros tipos de políticas, generar la sincronización específica también contra la base de datos que tenemos en línea en nuestra nube. Es muy importante también de que este equipo pueda tener, sea por una política eh, de seguridad que le permita sincronizar también para poder obtener este feature en particular, pero básicamente son esas dos condiciones. Una credencial SNMP para poder obtener información de los sensores y una credencial de tipo SSH para poder gestionar propiamente el dispositivo. Perfecto, Julián. Ahora, aclarando un poco más acerca de esa funcionalidad, el backup que se obtiene de estos dispositivos es únicamente de la configuración o exactamente el backup que se obtiene de qué es, para que tú le des el alcance puntual. Obviamente también ahí viene una pregunta enlazada que dice que se permitiría conocer el inventario de este dispositivo y podríamos hacer nuevos backups. ¿Cada cuánto podríamos hacer backups? Entonces es como la pregunta mirada allí. Ok, bueno, vamos a tocar cada uno de los puntos. La pregunta del backup lo podemos hacer de acuerdo a las necesidades específicas y el nivel de criticidad. Como observábamos aquí en la parte del schedule en particular, nosotros podemos programar un backup específico de nuestra infraestructura de acuerdo a nuestras necesidades en cuanto a tiempo. Puede ser una vez diaria, una vez semanal o cada hora si es un dispositivo crítico de nuestra organización. Aquí también otro elemento importante es que podemos hacer backup de todas las configuraciones, tanto del startup y de la running config, para poder hacer la comparación específica ya cuando entramos a hacer la validación en cada uno de los dispositivos, acá regresando nuevamente.
Eh, entramos nuevamente al dispositivo. Y en la parte de validación, si ustedes pueden observar, yo puedo empezar a hacer un mix o empezar a revisar las distintas configuraciones desde la running config o desde la startup config, desde las, desde las veces que se haya tomado también el backup, porque toma el backup de la configuración de arranque y de la configuración que está corriendo el dispositivo y nos permite hacer la validación por las fechas específicas. Eso es un punto muy importante en el proceso de auditoría, ya que recordemos que en muchos de los casos los administradores de red tienen que entrar propiamente a revisar los logs de los dispositivos y empezar a interpretar de acuerdo a las horas en las que se generó la indisponibilidad, empezar a sacar supuestos de cuál pudo haber sido la causa raíz de que generó la indisponibilidad. Teniendo una herramienta como Network Configurations Management, nosotros podemos obtener qué es lo que ha sido agregado, modificado o eliminado dentro de nuestra infraestructura, dentro del rango de tiempo que nosotros necesitamos, de una forma gráfica e intuitiva. Muchas gracias, Julián. Entonces, aclarando el tema, el backup es de la configuración únicamente. No hacemos un backup del sistema operativo como tal que traiga el dispositivo, sino únicamente la configuración. Y ahí tú explicaste muy bien los tipos de backups que se pueden llegar a obtener. Muchísimas gracias entonces, Julián. Pasemos un poco al tema de los workflows que tú también explicaste el día de hoy. Y hablando de los workflows, tú explicaste que había una serie de validaciones, ¿sí? Validaciones de procesos, validaciones de servicios, validaciones de archivos. Pero además de las validaciones que mostraste allí, de, por ejemplo, si existe el archivo, si existe el servicio, si existe el proceso, se pueden hacer acciones, por ejemplo, detener un proceso, iniciar un servicio y eliminar un archivo de acuerdo a que el tamaño supere un determinado cantidad de bytes, kilobytes o megabytes, no sé, qué sé yo, qué acciones se podrían realizar en cuanto a estas tres cosas que te acabo de mencionar. Claro que sí. Entonces, ya que hablas del tema de los archivos, nosotros también podemos generar un proceso de archiving o mover, digamos, empezar a generar un proceso de liberación de disco en la cual, digamos, nuestra herramienta propiamente nos puede ayudar en ese proceso. En muchas ocasiones, tal vez son labores que propiamente tiene que generar el administrador cuando le llega una notificación de que el disco o el espacio de almacenamiento específico de un servicio ya está próximo a llegar a su límite, tal vez tiene que empezar a generar tareas de compresión, mover a otro repositorio, a una unidad de almacenamiento externo. Como ustedes pueden observar, dentro de los distintos flujogramas, yo también puedo empezar a mover archivos, renombrarlos, hacer distintas funciones, tanto sobre archivos y sobre folders completos que estén en una unidad de almacenamiento. Puedo generar tareas específicas, como lo indicaba, sobre procesos o servicios que están corriendo sobre el sistema operativo y yo puedo empezar a construir mi flujograma o diagrama de flujo simplemente con un drag and drop específico de acuerdo a lo que yo necesite y conforme conozco el procedimiento específico para la recuperación. Por eso también muy importante la parte que recomendábamos de que tener también el soporte de una herramienta de IT Service Management como lo es ServiceDesk Plus para poder documentar todos los procesos y que finalmente todo esto yo lo pueda trasladar en cada uno de estos paso a paso para que la herramienta lo haga de forma automatizada. Ok, Julián, muchas gracias. Entonces, un caso de uso precisamente es eso, una alerta por un disco lleno, pero también inclusive veíamos que teníamos la posibilidad de detener un proceso, iniciarlo, detener un servicio, iniciarlo, reiniciarlo. Entonces, eso aplicaría para otros casos de uso. Por ejemplo, qué sé yo, un log que se crece mucho, un archivo de log que se crece mucho, podríamos nosotros alertar cuando ese log se crece mucho, detener el proceso que lo está manejando, eliminar o cambiar el nombre o trasladarlo, mover ese log a otro lugar, crear un archivo nuevo y volver a iniciar el proceso o servicio que lo está administrando. Esos son troubleshootings que uno puede realizar a través de los workflows que entrega un manager. La idea es que le demos continuidad a la operación, ¿no? Esa es la idea de un manager, que se garantice la operación del negocio. Muy bien, Julián. Sigamos hablando del tema de los workflows.
Hablaste ahorita de tickets, que era importante tener un tema de la mesa de servicios, porque la idea de una gestión de eventos es que esté relacionada con una gestión de incidentes, que se continúe ese flujo para que el evento tenga una atención adecuada, tenga un tiempo máximo de servicio, tenga un responsable, un tiempo máximo de atención, un responsable y todo lo que conlleve la atención de ese incidente. Tú mostraste unas integraciones por defecto con nuestra mesa de servicios desde la parte de alarmas, pero aquí en Workflows, para que no te salgas de aquí en Workflows, hay otras, exactamente, hay otras partes ahí en acciones externas que permiten integraciones hacia otras mesas de servicio. Entonces ahí estamos viendo que podíamos registrar el ticket hacia un remedy, podíamos registrar un ticket, inclusive ya habíamos visto que con ServiceNow también podíamos, ¿sí? O sea que no solamente funciona con la mesa de servicios de Manage Engine, sino que podemos también integrarlo con otras mesas de ayuda que están. Ahora, importante también saber que si registramos el correo electrónico o enviamos un correo electrónico y la mesa de servicios recibe ese correo electrónico y lo convierte como un caso, pues también podría quedar como un ticket, ¿no? Entonces, dentro de Workflows también podríamos hacerlo, ¿verdad, Julián? Registrar tickets a través de allí. Podría mostrar, por ejemplo, con Remedy, ¿cómo se mostraría? Ahí la hace fue la de Service Desk Plus. Ok, entonces acá, Solamente la de remediarle, cancelar. Exacto. Exactamente. Exacto. Entonces ahí están algunos detalles, ¿verdad? sí, correcto. Entonces aquí podríamos empezar a hacer la configuración de cuáles son los parámetros que tienen que tener en cuenta de acuerdo al acuerdo de nivel de servicio SLA establecido que también se tiene configurado en la herramienta. Y la idea es esto, siempre, por buenas prácticas, integrar nuestra herramienta de gestión de eventos con nuestra herramienta de IT Service Management para que siempre podamos recuperar el servicio lo más pronto posible, que es la prioridad y lo que nos indica las buenas prácticas de ITIL y ISO 20000 en todos los aspectos, que la prioridad siempre es recuperar el servicio, pero que adicional a eso, como ustedes pueden observar, cuando después de ello debemos determinar la causa raíz de lo mismo, también en la parte de problemas nos podemos apalancar en nuestra herramienta de gestión de eventos para poder hacer un análisis a profundidad de cuál fue la causa raíz de lo que generó esa indisponibilidad y proceder a corregirlo. Ok, continuando allí, ahora hablemos de una integración con una herramienta de Syslog. ¿Es posible enviar también eventos a un SIEM que esté escuchando ese tipo de eventos? Sí, claro que sí. Aquí nosotros podemos revisar en la parte de settings, eh, monitoring. Aquí tenemos las distintas reglas de Syslog que podemos generar. Lo primero es entender cómo hace el forward de Syslog, la herramienta. Nosotros podemos configurar a nosotros mismos como nuestra herramienta de gestión de eventos como repositorio de Syslog, pero podemos generar un Syslog forwarding hacia otra herramienta, en este caso, como lo puede ser nuestra herramienta de SIEM, Event Log Analyzer, para poder revisar todo lo que hace referencia a la parte de correlación de eventos dentro de nuestra infraestructura. Aquí, como podemos observar también en este aspecto, teniendo en cuenta las ventanas emergentes que se están generando, acá podemos ver de que cómo está trabajando nuestra parte de Slack nuevamente, ya que si ustedes pueden ver, acá nos muestra todos los tipos de eventos en los cuales tenemos configuradas alarmas también para que nuestros distintos grupos de trabajo puedan empezar a intervenir para la recuperación de los distintos servicios. Aquí podemos ver en tiempo real cómo está trabajando nuestra integración con Slack de igual forma, mediante las Perfecto, notificaciones Julián. que están llegando. Muchísimas gracias. Bueno, intentamos responder también algunas preguntas por escrito, ahí en la misma opción contestamos la mayoría. Solo me queda opción para una última pregunta y es que me parece interesante esto. Decía que lo que estábamos hablando de reiniciar un servicio, por ejemplo, levantar un servicio caído, decían que si se necesitaba Application Manager. No es necesario, ¿verdad, Julián? Solamente con un manager podemos hacerlo. Sí, en este caso, como estamos hablando, es muy bueno tener la diferenciación sobre estos conceptos. Applications Manager nos da información sobre el comportamiento de la aplicación, pero específicamente para poder tomar acción sobre los distintos servicios que puede estar corriendo una aplicación, lo podemos hacer sin ningún problema dentro de App Manager, ya que en este caso estamos enfocados en procesos de reinicio eh, o de, o de apagar un servicio en particular. No estamos entrando a revisar el detalle del funcionamiento, que sí es el valor agregado que nos da tener la parte de Applications Manager para conocer el comportamiento.
Perfecto, Julián. Eso ya lo veremos, creo que en la siguiente sesión. ¿Podrías de paso mostrar, nos queda una sesión de este ciclo de webinars? ¿Podrías, por favor, mostrar para que todos estén, no olviden registrarse si no se han registrado o envíen la invitación a sus compañeros de trabajo, a sus amigos que conozcan y puedan asistir a la última sesión? Claro que sí, entonces en nuestra sesión final del día 26 de agosto veremos ya desde la forma gráfica la configuración de umbrales, dashboards personalizadas, vistas de monitoreo, mapas de capa 2 y las distintas opciones gráficas sobre las cuales ya podemos ver el trabajo correlacionado de todas nuestras herramientas que, como observábamos en la presentación, pueden trabajar dando una visión holística del todo. Entonces, quedan cordialmente invitados a nuestra siguiente sesión, en la cual veremos ya cómo trabajan todas en conjunto. Nuevamente dándoles muchas gracias. Recuerden visitar nuestras redes sociales para poder conocer de los distintos eventos que estaremos manejando. Nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar también todos los videos en cuanto a los contenidos de todos los de nuestro portafolio, y adicional a ello, en el cual también encontrarán posteriormente la publicación de este video, y los invitamos a suscribirse y a seguirnos en nuestros distintos eventos. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, muchas gracias a todos, Julián, y hasta el próximo miércoles entonces. Hasta luego. Ok, hasta luego.